Un saludo muy especial a la audiencia de quienique.com. Nos visita hoy en la redacción Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa y exembajador de Colombia en Estados Unidos, quien además participó como candidato presidencial y luego fórmula vicepresidencial de Germán Vargas Lleras en las pasadas elecciones. Además, es ahora el presidente de la Fundación Pro Bogotá. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias, un gusto estar aquí en Quienique. Bueno, iniciemos esta entrevista conociendo un poquito más de qué es la Fundación Pro Bogotá y cuáles son las iniciativas que adelanta para mejorar todos los aspectos en la capital. No, magnífico, mire, Pro Bogotá es una fundación financiada totalmente por el sector privado. Sí. Los grandes empresarios de la ciudad, que además son los grandes empresarios del país, se han juntado para crear una fundación que se dedique a pensar en el bien común, que se dedique a pensar en el futuro de la ciudad, que haga de Bogotá una ciudad más atractiva para la inversión, más atractiva para la generación de empleo, un mejor lugar para vivir para todos los ciudadanos. No es un gremio, y siempre es bueno decir esto, porque los empresarios no crearon esto para que se defienda su interés particular o de empresa, para eso están los gremios legítimamente, sino una fundación para que se haga pensamiento sobre los grandes temas de la ciudad: seguridad, movilidad, futuro del empleo, la planeación urbana, el uso del suelo, los servicios públicos, el agua, el medio ambiente, la competitividad, la infraestructura, los grandes temas que de una u otra manera tocan a todos los ciudadanos, y que si avanzamos en todos estos temas, independientemente de los colores políticos, pues le conviene a toda la ciudadanía, le conviene a la ciudad, le conviene a Colombia. Claro que sí. Juan Carlos, hay una iniciativa que desde Pro Bogotá tuvo gran impulso y fue la segunda vuelta para elegir al alcalde de la capital. Cuéntenos un poco sobre cómo fue ese proceso y qué tuvo que hacer Pro Bogotá para impulsar esta iniciativa y que desde 2023 ya tengamos ese modelo en la capital. Lo primero, reconocer al Congreso de la República. Hay una bancada de congresistas de la ciudad de Bogotá que se ha puesto en la tarea de unirse, independientemente de sus orígenes políticos, para sacar iniciativas que tengan impacto de bien general y bien común. Y ahí entra entonces Pro Bogotá a apoyar esta idea, que lo que busca es que a partir del año 2023, y al hacerlo así no beneficia en particular a nadie, porque nadie sabe qué va a pasar hoy en el 2023, se cree una lógica institucional en la cual el próximo alcalde a partir del año 23, de ese momento, llegue con una mayor legitimidad, con un mayor grado de gobernabilidad. Los últimos alcaldes han sido elegidos incluso con cifras muy cercanas al 30% Sí. o menos. Entonces, ¿qué pasa? Casi que de entrada ya tienen el 70% de la ciudad en desacuerdo con cualquier idea que tengan. Entonces se trata de que lleguen personas con una mayor gobernabilidad, con un mayor volumen de votación, que les permita, por supuesto, tomar las decisiones difíciles que contribuyan al desarrollo de la ciudad. Entonces, ese es un papel que encuentra hoy Pro Bogotá: contribuir a que estos temas que desarrollen la institucionalidad, que sean de conveniencia para todos, pues pueda ayudar a fortalecerlo. Precisamente usted ahorita nos contaba sobre los problemas de planeación a largo plazo de la ciudad. En papel tenemos muy buenos planes de ciudad, pero en la ejecución pues se limitan de acuerdo a las administraciones que estén en curso. ¿Cómo Pro Bogotá ayuda para que se articulen estos planes estratégicos y que de verdad se lleven a cabo las acciones necesarias para mejorar la capital y la calidad de vida de la capital? Mire, lo primero, reconocer que Bogotá es una ciudad que tiene instituciones fuertes, instituciones de planeación fuertes, y ha tenido a lo largo de la historia alcaldes muy relevantes y con muy buen pensamiento. Lo cierto es que hay alcaldes que han venido pensando el futuro de la ciudad desde hace más de 50, 60, 70 años, contratando estudios de los mejores en el mundo para que nos digan qué es lo que debería pasar. Pero ¿cuál ha sido el problema central? Que la planeación no es una planeación que se apropia por parte de la ciudad, sino que prácticamente cada alcalde llega y la cambia. Entonces sí, hay muy buenos técnicos, hay muy buena planificación, pero una vez se hace esa planificación, comienza un nuevo gobierno y se perdió lo que se hizo y vuelven a comenzar a planear. Resultado, un ejemplo fácil: el metro. Hablamos del metro desde hace más de 60 años. Hay estudios de todo tipo de los mejores expertos en el mundo: japoneses, franceses, españoles, italianos. Resulta que no hemos hecho la primera línea de metro siquiera. Hoy, pleno año 2019, todavía estamos discutiendo cómo es que se va a contratar y demás. Eso es lo que no puede seguir pasando. Bogotá debería ser una ciudad que ya debería tener un plan claro sobre no solo hacer esta primera línea de metro, que hay que hacerla, sino sobre cómo
tener de una vez una visión de las próximas 5, 7, 10 líneas de metro, por el tamaño que tiene la ciudad, de los trenes de cercanías que tenemos que tener por todos los sectores de la ciudad, de las circunvalares que deben manejar la logística de la ciudad, que de una u otra manera hagan de la vida de los bogotanos una más amable, pero a través de eso una ciudad más vivible y a través de eso una ciudad más atractiva para generar riqueza, para atraer recursos, para atraer inversión. Esa es la visión que debemos trabajar. Y ahí Pro Bogotá encuentra que precisamente al no ser una entidad política, no ser una entidad gremial, puede precisamente ayudar a recoger todo este conocimiento, toda esta información y hacerle planteamientos a la ciudad que ayuden a que, claro, llegará un nuevo alcalde o alcaldesa con unas posiciones, se respetarán, es la democracia, pero también se ayudará a decir, oiga, hay cosas que tienen que tener continuidad, no todo se puede llegar a ser borrón y cuenta nueva, hay que poder trabajar las cosas y no destruir lo que ya se ha hecho, sino construir sobre lo construido, que se dice tanto. Precisamente ahorita estamos en plena campaña de los aspirantes a la alcaldía de Bogotá. Han habido algunos debates y ustedes también han promovido esos debates entre la alcaldía de Bogotá, entre los aspirantes a la alcaldía de Bogotá, y el metro es un punto álgido. ¿Cuál es la posición de Pro Bogotá frente al metro? Que hay que hacer el metro. En esto yo creo que no requiere interpretaciones, hay que hacer el metro. Bogotá no puede seguir esperando más años, más décadas para ver si se hace un metro. Hay que comenzar esa primera línea de metro ahora. Lo que sí es cierto es que eso será insuficiente. Comenzada esa línea de metro, hay que desde ya planificar lo que debe pasar en los próximos 20 y 30 años con todo un sistema de transporte público que incluya varias líneas de metro, varias líneas de tren y por supuesto todo el sistema de transporte público adicional en términos de buses, de otros sistemas de alimentación para la ciudadanía desde los barrios hasta las estaciones y hasta cualquier punto de la región capital, que eso es lo otro. No se puede seguir pensando Bogotá simplemente como el pedacito que está en el distrito, sino sí, entender que estamos totalmente acompañados y rodeados de una gran región, de esta hermosa sabana de Bogotá que es tan importante. Precisamente sobre la ciudad-región, pues hay un ejemplo en el Valle de Aburrá, que es el área metropolitana del Valle de Aburrá, que integra los 10 municipios de la zona y que ayuda a articular políticas públicas y de diversa índole para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Eso también lo están proponiendo ustedes con Ciudad-Región y buscando la articulación entre las diferentes alcaldías para que haya una mejor planeación. ¿Cómo funciona eso y cómo Pro Bogotá se articula esta idea? Pues estamos en eso. Nosotros somos unos convencidos absolutos que se requiere una coordinación en la gobernanza de la ciudad y de la región, es decir, la suma de todos los municipios que son frontera, que están integrados como un solo sistema, en temas como movilidad, sí, temas como seguridad, en temas como el medio ambiente, el agua e incluso el uso de la tierra. Si hacemos una planificación integrada, vamos a lograr una armonía mucho mayor y una mejor efectividad de cómo aprovechar mejor todos estos territorios. Pero lo pongo de manera como ejemplo. Hoy, las autoridades de movilidad de cada ciudad, Bogotá, o de los municipios aledaños, son cada una totalmente independientes. Pueden decidir lo que mejor les parezca, sin hacer una coordinación, pero ¿quién dijo que los municipios son como islas? Todo lo contrario, están totalmente pegados, están totalmente integrados, y por lo mismo hay que pensar en una planificación que sea integral a todos. El caso del agua, es decir, la cuenca del río Bogotá es la cuenca que de alguna manera irriga todos estos campos, que le da agua potable de una u otra manera al final a muchos de los ciudadanos, y no se puede pensar como tramos de río o simplemente como un segmento desde la óptica de la corporación autónoma, sino tiene que tener integrado a todo el sistema de gobierno. Son ejemplos claros de por qué Bogotá necesita una lógica de pensamiento regional y de coordinación regional que se oriente obviamente al bienestar y al beneficio de la ciudadanía en general. Y desde la Fundación, ¿cuáles son esas acciones que se promueven? ¿Cómo es como la actividad que ustedes desarrollan para buscar que los municipios y Bogotá se integren a esta idea? Pues creo que hemos venido planteando de tiempo atrás, a través de documentos muy serios y a través de foros, esta conversación, sí, a través de reuniones, pero yo creo que ya tenemos que entrar en una fase activa, aprovechando esta coyuntura de cambio de gobernantes, del cierre de los mandatarios actuales, que haga que esta discusión no siga solamente siendo una conversación teórica, sino que pase a reformas que permitan que de aquí a un año más o menos tengamos
por lo menos la posibilidad ya de integrar un modelo de autoridad regional. Usted mencionaba el del Valle de Aburrá para hablar del caso colombiano Medellín, pero hay otros muy exitosos en países como el caso de Santiago de Chile, en el caso de París mismo, la misma área triestatal en la zona de Nueva York, donde hay unas autoridades de carácter regional que precisamente, por ejemplo, manejan los trenes, el sistema de transporte e integran todas estas capacidades, y al final pues quien gana es el ciudadano que vive en esas zonas, que las fronteras no las separan como si fueran mundos independientes, sino que obviamente están totalmente integradas. Devolviéndonos un poquito sobre el debate a la alcaldía de Bogotá, usted menciona unos ejes temáticos importantes: seguridad, movilidad, sostenibilidad, competitividad. ¿Eso debe ir a los planes de gobierno? ¿Eso es como la recomendación para uno como ciudadano evaluar las propuestas que tienen en este momento los aspirantes? Muy importante. Mire, yo lo digo ya por muchos años de experiencia de realmente haber gobernado, y como se ha hecho evidente últimamente, gobernar no es ganar elecciones, es administrar, es gerenciar, es conocer los problemas y tener la capacidad de dirigir y haber pensado en los temas, no es improvisar. Quien gana unas elecciones por ganar las elecciones no se ve hacia gobernante. Gobernar es un esfuerzo de orden diferente. Y esto para mí es una invitación a los ciudadanos: evalúen bien, piensen en la experiencia que tienen los candidatos, piensen en los programas, métanse en los temas realmente y pregúntense y háganse las preguntas. En eso Pro Bogotá, por eso he decidido dar el paso de ayudar a organizar varios de los debates, con los grandes medios de comunicación, recientemente por ejemplo con el caso de la W Radio, y Vicky Dávila se hizo un debate muy intenso, pero que empieza a resultar interesante porque ya ve uno todos los candidatos, a todos se les respeta, a todos se les da la oportunidad, todos tienen la posibilidad, pero la ciudadanía ya tiene que a partir de allí juzgar experiencia, conocimiento, capacidad y contenido sobre los programas, si son realistas, si no son realistas, si realmente saben cómo implementar esto. Y eso es lo que necesita una ciudad. Esto que no olvidemos, Bogotá región es el 35% de la economía nacional. Lo que pase aquí define a Colombia. No nos podemos equivocar, por el bien de los bogotanos y el bien del país entero. Precisamente usted dijo, pues antes de esta entrevista, una frase que a mí me llamó mucho la atención y que me gustaría que nos la explicara. Bogotá tiene cerebro y cuerpo. ¿Qué consiste esto? No, lo que hay es que muchas veces lo que pasa, por ejemplo, en el orden nacional, es que hay instituciones que tienen muy buen pensamiento y planteamiento, pero no tienen presencia regional. Entonces son como entidades que tienen cerebro, no tienen cuerpo, no tienen presencia. Las instituciones de Bogotá son de las más sólidas del país. Quizá en algunos temas las más sólidas del país. Y eso lo que significa es que hay buenos equipos de técnicos pensando y planificando, pero una gran presencia de esas instituciones en todas las localidades de la ciudad de Bogotá. Entonces, lo que digo es que Bogotá en eso es una de las ventajas que tiene, es una de las oportunidades, porque uno no se puede todo el tiempo solo andar pensando en lo malo, en lo que está mal, en lo que no funciona, sino también hay que preguntarse, ¿y qué tenemos de bueno? Una de las cosas que tenemos de bueno es institucionalidad, que tiene cerebro, técnicos que piensan, que evalúan, de talla mundial, pero al mismo tiempo cuerpo, es decir, una presencia y una capacidad de penetrar y de llegar a todas las localidades. ¿Cómo usar eso bien? ¿Cómo hacer de la política pública una efectiva utilizando esa ventaja que se tiene? Es muy grande. Para terminarle el uso un ejemplo nacional, muchas veces de lo que se frustra uno es que dice, por ejemplo, en el tema de la misma lucha contra el narcotráfico, que todo el mundo dice, hombre, si reemplazáramos los cultivos ilícitos por cultivos lícitos, todo se arreglaría. Eso es verdad. ¿Quién es el cuerpo que va a implementar eso? Pues hay cerebro, no hay cuerpo. Bogotá, al contrario, sí tiene cerebro, tiene cuerpo, y hay que asegurarnos que hagamos buenas políticas para que precisamente eso impacte y le mejore la vida a los ciudadanos. Bueno, voy a aprovechar un poquito su experiencia. Usted fue ministro de Defensa de Colombia y ahorita Bogotá está viendo un tema de inseguridad que se está volviendo, un voz a voz en la opinión pública. O sea, todo el mundo está pensando en la inseguridad que está viviendo Bogotá y se habla de la incursión de bandas criminales de otras regiones del país en la capital. ¿Cuál es la perspectiva que usted tiene sobre el tema de inseguridad en la ciudad? Pues lo primero, que es la prioridad. La gente se siente insegura, eso sale en todas las encuestas y eso no se puede ocultar con un dedo. Eso es una realidad de apuño y que la siente uno incluso a nivel de la gente que uno conoce. Prácticamente no hay un día donde uno no se entere de un atraco, de un robo, de una situación donde la gente sintió algún tipo de temor. Ahora, frente a esto, hay varios temas a analizar.
Lo primero, la presencia del microtráfico y la criminalidad organizada alrededor de ese negocio en la ciudad, eso es una verdad y hay que buscar mecanismos para enfrentar esto más efectivamente, inteligencia, desarticular esas bandas, golpearlas y realmente reducirlas a su mínima expresión. Al lado de esto está todo este tema del hurto. Típicamente al lado del crimen del microtráfico, el narcotráfico, surgen otros crímenes porque las bandas necesitan fuentes de recursos. Uno es este tema del hurto. Ahora, hay retos institucionales. Uno, la reincidencia criminal y la incapacidad de la justicia para actuar frente a esa reincidencia. Hoy de las cosas que más preocupa es la lógica de que se captura al delincuente, pero el delincuente no paga por sus delitos, sino es rápidamente liberado, o porque la justicia no tiene unos mecanismos fuertes contra esos delitos, o porque la infraestructura carcelaria, por ejemplo, no alcanza. Ahí hay que actuar de manera decidida, no es solo Bogotá, este es un tema nacional, pero hay que actuar con mano dura. Yo en eso sí, perdóneme, pero la experiencia me probó que cuando aquí tuvimos que acabar incluso con el secretario de las FARC, lo hicimos. Y los que se salvaron fue porque se los llevaron para La Habana y ahora los tiempos cambiaron y bueno, habrá cosas que la historia juzgará, pero lo cierto es que cuando el Estado decide actuar con decisión para proteger a la ciudadanía, se puede hacer. Y esa es nuestra invitación, pero insisto, con una lógica muy estructurada, pensando en temas de justicia, pensando en temas de rehabilitación al consumo de drogas, pensando en temas de cultura, deporte, educación, pensando en el tema carcelario, pensando obviamente en el tema de generación de empleo, educación y oportunidades, porque todo esto está interconectado. Y el tema de pie de fuerza, es que uno siente que Bogotá, demasiado grande, demasiados habitantes y muy poquita A Bogotá pública. le faltan 9.000 policías y hay que conseguirlos. Y se lo digo por mi experiencia, si la ciudad espera que el gobierno nacional le dé esos 9.000 policías, no va a pasar. Y resulta que esta es una ciudad que tiene unas finanzas sanas, que tiene recursos, que perfectamente podría llegar a un acuerdo con el gobierno nacional para incrementar su pie de fuerza en un volumen importante, ojalá en los 9.000 hombres, pero por lo menos una cifra que llegue a 5.000, 4.000 o los 9.000 y que eso permita pues precisamente darle un choque de tranquilidad a la ciudadanía al aumentar la presencia policial. Por supuesto, eso requiere entrenamiento, eso requiere vigilancia, también está el tema de las cámaras son disuasivas, pero ¿qué es lo que uno quiere? Que la cámara vea y no solo prueba criminal, sino que también permita una reacción que defienda al ciudadano y que haga que el criminal sea el que tiene miedo. Yo siempre decía eso cuando era ministro y la gente me miraba un poco como con sorpresa, pero cada día me convenzo más y me reafirmo en eso. Es que en Colombia los que tienen que tener pánico son los bandidos, no la gente. El que tiene que echar para correr y meterse entre una cueva, como lo hicimos en su momento con los grupos terroristas, son los bandidos, no la gente bien. Aquí está volviendo a pasar en la ciudad que el que ahora tiene miedo es, pregúntele a la mamá de cualquiera o a cualquier persona que va a salir y entonces andan preocupados de que la cartera, que el celular, no puede ser. Que tiene que tener miedo es ese sinvergüenza, el jíbaro, el delincuente, contra el que se puede actuar, e insisto, se puede actuar en el marco de la ley, con herramientas tecnológicas, con sofisticación, con unas buenas medidas que precisamente en Pro Bogotá estamos trabajando, pero con decisión. Hay otro asunto que no se me puede escapar y es el de la proyección internacional de Bogotá, que también Pro Bogotá está trabajando en función de eso. Bogotá es una ciudad de talla mundial. A veces uno, obviamente como estamos entre nosotros, pues uno ve solo los problemas y las cosas, pero mire que hace unos días visitaba algunas ciudades capitales europeas, todas ciudades más pequeñas que Bogotá, todas con una fracción de la población que tiene Bogotá. Bogotá está llamada a ser una de las grandes megaciudades de América Latina y una de las 50 ciudades más grandes del planeta, incluyendo incluso las ciudades asiáticas, cuando uno mira esto en perspectiva hacia adelante. Luego eso significa que nosotros ahora ya no solo competimos entre las ciudades locales, sino la competencia de Bogotá es con las otras capitales del mundo, con Sao Paulo, con Ciudad de México, con Buenos Aires, pero estas son, comillas, las fáciles, que ya es bien difícil. Ahora compite usted con San Francisco, compita con Dallas, y si quiere ponerla más difícil, empieza a competir con Seúl, compita con Shenzhen, con Xi'an, con Singapur. Así es que hay que pensar, porque ¿cuáles son las ciudades que van a tener más impacto hacia adelante? Aquellas que logren pensarse como ciudades más atractivas para los ciudadanos globales,
por supuesto para sus propios ciudadanos, pero de modo que eso atraiga capital, atraiga inversión, atraiga generación de riqueza, atraiga centros de educación y de alguna manera pues precisamente mejore la vida de la gente. Por eso es que ProBogotá se mete en este tema con esa perspectiva. Vuelvo al inicio cuando usted me explicaba qué es ProBogotá. Detrás de ProBogotá o dentro del impulso de ProBogotá está la empresa privada. Sí. ¿Por qué es fundamental que la empresa privada aporte con estas iniciativas al desarrollo de la capital? Pues a mí me parece un gesto muy razonable y muy interesante de la empresa privada. Desde la óptica de lo razonable, porque el éxito de una empresa al final es el éxito de su entorno. Luego, si la ciudad está bien, pues la posibilidad de hacer buenos negocios y de seguir creciendo y de seguir generando oportunidades de empleo aumenta. Entonces, esa es una muy racional. Pero la otra también es una óptica de compartir. Yo creo que eso también se valora mucho en el sector privado colombiano. Y es que se dice, hombre, la generación de oportunidades no puede ser solamente para los empresarios o para un segmento. Hay que pensar el bienestar en términos generales. Y por lo mismo el aporte que ellos hacen a ProBogotá es para que exista una institución que piense es en el beneficio de todos los ciudadanos, desde el más rico hasta el más pobre, desde el más necesitado hasta el más acomodado. Esa tiene que ser la lógica. Bueno, ya 5 años de ProBogotá celebran este año. ¿Cómo va a ser esa celebración? ¿Tienen algo planeado que puede compartir con los lectores de quienique.com? Pues muchas gracias. Sí, este año ProBogotá cumple 5 años, es decir, es una entidad muy joven. Cuando uno piensa, pues 5 años es un periodo muy corto, pero se ha venido influyendo y se ha creado ya esta dinámica que precisamente estamos en plena etapa de crecimiento. Seguramente en el mes de noviembre vamos a tener un evento con grandes expertos, con gente que realmente venga a hacer planteamientos como los que he hecho yo hoy sobre el futuro de la ciudad, pero mirando esto con una orientación de orden global. Perfecto, Juan Carlos, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de quienique.com y a la audiencia de quienique.com pues también lo invitamos a que conozca un poquito más de ProBogotá. Pues muchas gracias y le agradezco mucho la oportunidad a Quienique por permitirnos hablar de la ciudad, del país si se quiere, pero indudablemente también de los temas de ProBogotá como una institución que quiere trabajar por el bien común. Muchas gracias. Bueno, estamos como quienique.com en Facebook, Instagram y Twitter. Quienique.com, el placer de saber, ver y oír más.